En el estudio que tenemos del libro de Apocalipsis. Estamos ya muy avanzados en el estudio panorámico escatológico de lo que ha sido escatología, y en esta última parte que tenemos con el libro de Apocalipsis. Quiero contarles que dentro de la grabación que ustedes pueden bajar de esta página y de YouTube, no entiendo por qué la última partecita de la anterior clase no quedó, y como el objetivo es que tengamos esto en archivo y que usted cada que quiera estudiarlo lo haga desde su casa o tenga amigos y algo que tengan alguna inquietud frente al tema. Entonces hoy voy a terminar, a hablar desde la parte anterior para que nosotros podamos entonces tener claridad frente al estudio que hemos venido dando en cuanto a la escatología en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces estamos como en esta parte. Vamos a abrir el material que he preparado para el día de hoy. Muy bien. Perdónenme, me quedé atrás. Aquí creo que veníamos hablando desde esta parte. Creo que ya no, pues aquí estábamos hablando desde la clase anterior. Bien, muy bien. Sigo saludando a los demás, a mis hermanos que están unidos en esta transmisión, a los que se están conectando en este momento. Dios les bendiga. Es una bendición muy grande tenerles también con nosotros en el estudio que sucesivamente hemos traído desde ya hace algún buen tiempo, y que seguimos con el estudio aquí en estas noches, en donde hemos observado varios puntos bien importantes. Muy bien, en la semana pasada estábamos hablando acerca de la ramera vista desde el punto de vista profético, y dentro de lo que esto estábamos mirando que esta ramera es una representación de una malvada, una mujer infernal, que nosotros estamos observando a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y decíamos de esta parte como en Apocalipsis es descrita esta falsa ramera, descrita completamente desde este capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Muy bien, y habíamos hablado también acerca de la manifestación de ella y cómo la Biblia la estaba describiendo. Nosotros vamos a mirar dentro de esto que el anticristo no se va a someter, sino que se va a volver contra la ramera. ¿Se acuerdan que había como una especie de alianza? Pero de un momento a otro él se va a levantar en contra de ella y va a destruirla, y no solamente en el sentido de como organización, sino que también va a destruir sus edificios, va a destruir también y va a quemar los libros sagrados, va a asesinar a sus sacerdotes. Y uno va a mirar que uno de los cambios más irónicos dentro de toda la historia será la destrucción de esta falsa iglesia, porque aunque es una institución diabólica, es tremendo, porque ella tendrá que ser destruida. Se verá la caída de ella, y la caída de ella no va a ser nada más y nada menos sino por las manos de el mismo anticristo. No va a ser ni el ángel Gabriel, no va a ser ni el Padre, no va a ser ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino que es la misma obra diabólica del anticristo el que la va a destruir. Por eso se dice que Satanás le paga muy mal a los que bien le sirven. Bueno, entonces dentro de todo el contexto bíblico que se observa en esta relación, se notará que entonces que él empezará a detestar a la ramera, y después va a empezar a despojarla de toda, y la va a humillar de una manera terrible, y después la va a devorar y la va a destruir. ¿Por qué este odio? Este odio tiene varias razones, ¿cierto? Una de ellas son las razones
providenciales, pero también las razones prácticas. Entonces uno va a mirar que, por ejemplo, en cuanto a esta ramera, la actividad de ella siempre ha sido una actividad universal. Y yo quiero que usted lea conmigo Apocalipsis capítulo 17, el verso 1, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, una influencia sobre muchas naciones. La segunda, que va a usar esta influencia para corromper a toda la tierra, porque dice: con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo tercero que nos dice el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones. O sea que está hablando que tiene una riqueza ilimitada. ¿Qué más dice de esta mujer? La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones. Muy bien, el versículo 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesucristo, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea que nos está describiendo que ella se embriagará de la sangre de los santos. O sea, muchos han sido y serían martirizados y han sido martirizados por esta ramera, por esta influencia demoníaca en este movimiento religioso. Y nosotros entonces vamos a observar en este texto bíblico que dice la sangre de los mártires, o sea que es una mujer, una iglesia que ha destruido y ha derramado la sangre de los mártires de Jesucristo. Y dice que cuando vio esto, el escritor del libro de Apocalipsis quedó asombrado en gran asombro. Bueno, ¿con quién será la relación de esta mujer? En el 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia no era nada más ni nada menos que el mismo anticristo. De hecho, el versículo 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces aquí la está describiendo de una manera muy clara, muy clara. Y si tú también observas el versículo 5, dice: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Un nombre escrito en la frente. Muy bien. Y nosotros nos damos cuenta que era muy usual en el tiempo de Juan que entre las prostitutas llevaran el nombre escrito o en las joyas que llevaban ellas en las frentes, y de esta manera anunciaban su negocio. Y el versículo 9 nos va a mostrar que qué pasa con ella. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta una mujer. Estamos hablando de un sistema religioso, y la única ciudad asentada de esta manera, como lo está describiendo el libro de Apocalipsis, la única que está sentada sobre 7 montes en el mundo. No existe otra ciudad, sino que algunos la han relacionado con la ciudad del Vaticano, porque ella es la que está sentada sobre estos 7 montes o 7 colinas, mejor dicho. Muy bien. Ahora, esto en cuanto a esta mujer, ¿cierto? A la obra que Satanás hará hacia esta ramera, hacia este sistema religioso. Y decíamos que no solamente podría representar un sistema religioso directo, sino que toda la influencia que sistemas religiosos han recibido de este gran sistema religioso. Entonces vamos a mirar cómo viene la destrucción económica del mundo, y esto lo está describiendo Apocalipsis capítulo 18.
Entonces en el versículo 1 y 2 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todos los espíritus inmundos, y alberga de toda ave inmunda y aborrecible. Está hablando de algo terrible, y creo que la vez pasada, lo que pasa es que no quedó grabado y quería que esto quedara, el doctor J. Vernon McGee escribe que en los capítulos 17, yo aquí tengo la descripción que dice: en los capítulos 17 y 18 nos aparecen dos Babilonias, la Babilonia del capítulo 17 eclesiástica y la del capítulo 18 económica, la primera religiosa, la segunda apóstata. Muy bien, la segunda es política, comercial, y la iglesia apóstata es aborrecida por los reyes de la tierra, y eso lo veíamos en el capítulo 17, verso 16, que dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Muy bien. Entonces aquí estamos notando nosotros esta posición de estas dos Babilonias. También se describe la política comercial, que es amada por los reyes de la tierra. 18:9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, con la Babilonia comercial, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, sobre Babilonia, cuando vean el humo de su incendio. Entonces aquí estamos mirando que esta iglesia apóstata va a ser destruida por los reyes de la tierra. La Babilonia política se va a dar en medio de la tribulación, mientras que la comercial es destruida en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos Babilonias en general tienen una descripción y son asociadas juntas comúnmente en las Sagradas Escrituras. Habíamos hablado de esta ciudad, ¿cierto? Esta ciudad es una ciudad que es real, es una ciudad que es auténtica, y que es una de las que va a estar durante mucho tiempo, al menos hasta esta época de la tribulación, porque acuerden que allá va a servir como el cuartel general del anticristo, y es donde se habla y la escritura usted va a ver que habla de la gran reconstrucción de la gran Babilonia. Y entonces algunos dicen: ¿será que la gran Babilonia que estaba junto a la orilla del Éufrates, como en el tiempo de Daniel, será reconstruida? Nosotros vamos a ver varias cosas. La primera es que la antigua Babilonia nunca fue destruida repentinamente, como está profetizado en Isaías. Entonces es factible que sí sea reconstruida esa Babilonia. En Isaías 13:19 habla de la destrucción de Babilonia, y nunca ha sido destruida literalmente la ciudad. Y la segunda es que la descripción de la Babilonia literal que describe Jeremías en el capítulo 51 es muy similar en lo que nosotros estamos observando a la que Juan describe en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Entonces se dice que Babilonia será destruida durante el día de Jehová, que es un término muy veterotestamentario, cuando el Antiguo Testamento se refiere a la tribulación. Por eso usted va a ver la misma descripción en Isaías capítulo 13, el versículo 6. Ahora, cuando uno va a Isaías 14, dice que Israel entrará en el descanso de Dios después de que Babilonia sea destruida. Debido a esto, entonces creemos que la ciudad como tal todavía no ha sido destruida, con el concepto que la Sagrada Escritura está dando de la destrucción de Babilonia, no como un sistema religioso, sino como una ciudad. Muy bien, y lo otro es que nosotros vemos que a través de los descubrimientos arqueológicos se muestran que se usaron otra vez ladrillos y piedras en la antigua Babilonia, ¿cierto? Y que en las nuevas edificaciones, ¿cierto?, se utiliza como lo profetiza el profeta Jeremías en el capítulo 51, en el versículo 26. Jeremías
también va a predecir que Babilonia será la última entre los reinos de la tierra en que bebe la copa de la ira de Dios, o sea, caen los juicios al final. Bueno, y lo otro que podemos decir es que uno mira que la descripción de la mujer en el Efa de Zacarías capítulo 5 del 5 al 11 indica que habrá un retorno de la impiedad y el comercio de Babilonia sobre la tierra. Ahora, la descripción que vemos en Apocalipsis 18 nos va a dar a entender mucho más esta parte que estamos mirando en este momento. Muy bien, veamos acerca de la descripción de la ciudad. Yo creo que tengo por acá algo acerca de la descripción de la ciudad, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la descripción de la ciudad, es que la ciudad se había convertido en la morada de demonios y falsas doctrinas. Versículo 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. También vemos en esta Babilonia que tanto los gobernantes como los mercaderes han adorado en su altar de plata, y el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. También nos dice la escritura que sus pecados se han amontonado. La descripción que da ahí es que los pecados se han amontonado hasta el cielo. Versículo 5 de Apocalipsis 18 que dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Lo otro que nosotros podemos mirar, y que tú lo tienes ahí en la pantalla, es que ella ha vivido en placer y lujo pecaminoso, y por eso el verso 7 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no seré llanto. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos nosotros ver en cuanto a las descripciones que se hacen de esta mujer? Vamos a mirar que su prosperidad la ha cegado para no ver el juicio de Dios, y por eso el verso 7 dice: cuando ella se ha glorificado, cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no seré llanto. También uno observa que en el mismo capítulo, en este 18, entre el verso 11 y 17, hay no menos de 25 de los artículos más caros del mundo, y uno los puede observar tranquilamente en detalle en todo esta parte de la escritura que dice: los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, piedras, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera olorosa, todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas que han faltado, y nunca más las hallarás. Muy bien, aquí está una descripción tremenda de toda esta parte que la escritura coloca acerca de esta gran ciudad. Ahora, ¿qué otra cosa vemos? Que ella ha engañado a todas las naciones con sus encantos, sus brujerías, y por eso el verso 23 nos dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, voz de esposo y de esposa se oirán en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Una descripción tremenda la que nos está dando aquí el libro de Apocalipsis. Y
Dentro de esto también vamos a mirar ese último punto que tienes ahí, que se ha manchado con la sangre de muchos de los santos de Dios. Y por eso el versículo 24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de los que han sido muertos en la tierra. Una descripción tremenda sobre lo que es esta Babilonia, y por eso muchos la han descrito como la tradición, que es la que más reúne estas condiciones. Pero recuerda que hablando del sistema religioso, veíamos que no solamente es un lugar, sino como sistema religioso. Estamos hablando que muchos que se han apartado de la verdad de la palabra han caído en este tipo de engaño. Ahora, al hablar de la destrucción, porque acabamos de hablar de la descripción de la ciudad, aquí estamos hablando ya es de la destrucción de la ciudad. Podemos mirar varias cosas que la escritura nos habla, ¿cierto? En Apocalipsis 14:8, por ejemplo, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Apocalipsis 14:8. También dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16:9. Dice también: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:1 y 2. Y Babilonia, entonces vamos a mirar que ella va a ser literalmente reconstruida durante el tiempo de la tribulación, ¿cierto? Que es la ciudad babilónica del Antiguo Testamento, y que uno ve que aparece mencionada más veces en las Sagradas Escrituras que cualquier otra ciudad, excepto pues la ciudad de Jerusalén, ¿no? Se menciona mínimo 260 veces, y es algo tremendo. Se menciona más la ciudad de Dios, pero también se menciona esta ciudad de Babilonia, que es una ciudad satánica. Si Jerusalén fuera la ciudad, es descrita como la ciudad de David, la ciudad de Dios, pues déjeme decirle que Babilonia también es descrita, y a la luz de todo este contexto bíblico, como una ciudad satánica, y como un lugar de donde Satanás se ha movido de una manera terrible. Entonces aquí nosotros estamos mirando toda esta situación tan terrible de esta ciudad frente a cómo Dios la está viendo a través del libro de Apocalipsis. Bueno, cuando se habla de Babilonia hay varias cosas involucradas dentro de ella. Por ejemplo, en cuanto a lo que Dios va a hacer con Babilonia, es que ¿quién va a destruir a Babilonia, cierto? Entonces vamos a mirar que el origen de su destrucción está ahí está colocado en Apocalipsis 18 del 8 al 20, y a medida que uno va mirando este juicio que Dios va a colocar sobre esta ciudad, se va a dar cuenta que es Dios mismo el origen de la destrucción de Babilonia. ¿Por qué medios se va a destruir Babilonia? Lo más probable es que Dios va a utilizar algún poder atómico para llevar a cabo todo esto, porque en la descripción se habla de algo rápido del juicio, habla de llamas abrasadoras, habla de la distancia que mantienen los que están viéndola arder, y también entonces también puede ser por los efectos de la destrucción, no sé si se puede decir una lluvia radioactiva o algo así, pero la descripción que da Apocalipsis 18 frente a la destrucción de esta Babilonia tiene que ser algo con un poder similar. Ahora, ¿cuál es la reacción frente a su destrucción? Bueno, hay varias cosas. Está la reacción de aquellos que están en la tierra, ¿cierto? Por eso Apocalipsis 18 y 19 dice: y echaron polvo sobre su cabeza, y dieron voces llorando y lamentándose, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. También hay una descripción de 3 clases de personas que llorarán por Babilonia, ¿cierto? Entonces están, aquí la tenemos en este numeral A, y
la primera sería los reyes, y por eso dentro de la descripción que da Apocalipsis 18:9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Ya el versículo 11 va a hablar acerca de los mercaderes: y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Y quiénes más son los que van a estar llorando a esta Babilonia? Apocalipsis 18:17, que dice: por esto en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos. Entonces por eso estábamos hablando que no había un acercamiento directo hacia ella. Bueno, eso es la reacción de sus destructores, ¿cierto? Y cuando uno mira en Apocalipsis 18:20, la reacción de aquellos que están en el cielo, ¿cierto? Porque uno mira que hay 3 eventos en la tribulación que van a causar que los cielos se regocijen. Uno, los cielos se van a regocijar cuando Satanás es arrojado, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Cuando Babilonia es destruida, capítulo 18, versículo 20. Y cuando el Cordero se desposa entonces con la iglesia, capítulo 19, versículo 7. Muy bien, entonces aquí estábamos mirando esta reacción que había tremendo frente a la destrucción de esta Babilonia. Ahora vamos a mirar entonces las razones para que Babilonia fuera destruida. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es que la ciudad se convirtió en un cuartel general de toda actividad demoníaca en el tiempo de la tribulación. Muy bien. Otra de las, y eso lo describe pues Apocalipsis 18:2, que dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Muy bien. Otra de las causas para su destrucción, o razones para su destrucción, es el orgullo diabólico en ella. Y en el versículo 7 dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Otra de las razones es por el materialismo que ella maneja, que es grosero, ¿cierto? Uno mira que lo que representa en sí esta malvada ciudad, ¿cierto? Que uno mira que ella importa y exporta muchos artículos, y veíamos una descripción de 28 artículos principales escritos en la mercadería, ¿cierto? Que empieza con oro y termina con los cuerpos y las almas de los hombres. Es una comercialización terrible que se está dando ahí en Babilonia. Y bueno, también hay actividades terribles. Por ejemplo, el versículo 23 del capítulo 18 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El texto que tenemos en este lugar, que es un texto relacionado con la traducción del texto al español, cuando está hablando acerca de hechicerías, no está hablando de hechicerías como prácticas de hechicería, aunque ya las estaban describiendo en otro momento, sino que estaban hablando como los efectos en las personas. Y cuando esos pueblos antiguos practicaban la hechicería, en muchas ocasiones bebían, tenían bebidas alucinógenas, y estas bebidas alucinógenas lo que hacía era que las personas veían cosas raras, veían demonios y todas estas cosas. Entonces, cuando habla acerca de estas actividades de hechicería, está hablando en lo que nosotros podríamos ver hoy como actividades relacionadas con las drogas. Ahora, también el capítulo 18, versículo 24 del libro de Apocalipsis está hablando de actividades
terribles porque también habla de derramamiento de sangre, y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces también estamos teniendo una descripción frente a esto. Ahora, al mirar el Antiguo Testamento, vamos a mirar que en ella hay una descripción entonces de su destrucción, y dice: contó Dios su reino y le ha puesto fin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto. Recuerda que en la predicción que el Señor habla a través de Daniel hacia Babilonia, por allá en el capítulo 5, versículo 26 al 28, recordemos que en la noche en el 539, esa Babilonia del Antiguo Testamento es cuando fue capturada por los persas y los medos. Fue una unión entre ellos dos, y entonces Daniel fue el que leyó estas palabras terribles. Recuerda que la Biblia habla de textos, o hemos hablado en la escatología bíblica de textos de doble referencia, y creemos que este es un texto de doble referencia que estaba hablando al tiempo de cuando Daniel logra mirar esta parte hacia Babilonia, pero también creemos que en la doble referencia se refiere a ese tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Muy bien, Apocalipsis 19 entonces ya va a hablar acerca de la matanza descrita sobre lo que la Biblia le llama el Armagedón. O sea que estamos hablando de la batalla de Armagedón. También por allá vamos a mirar acerca del milenio, pero vamos a hablar directamente en este momento del 19:1 y hasta el 21, ¿cierto? Entonces uno mira esta matanza de Armagedón, ¿cierto? En el cielo hay una fiesta en ese momento que es la presentación de la desposada, y estamos hablando de la Virgen desposada, y estamos hablando de la iglesia que es desposada, ¿cierto? Entonces, mientras eso está ocurriendo en el reino de los cielos, y hay una expresión grande en el cielo, estamos viendo ese aleluya, la alabanza al Señor, la alabanza al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Que es algo excelente y grandísimo en las Sagradas Escrituras, y que todo lo que el Espíritu Santo ha reservado para este momento glorioso en aquel lugar, porque uno mira que este tipo de descripciones en la Biblia fueron muy gloriosas. En el libro de los Salmos vamos a ver 24 veces esta descripción tan espectacular del Señor con la iglesia, ¿cierto? Entonces en este momento en el momento del arrebatamiento, y mientras aquí están en la tribulación, vamos a mirar que hay una fiesta solemne, grandísima, las bodas del Cordero, ¿cierto? Y es por eso que por allá dice en el 19:8 de Apocalipsis que a ella se le ha concedido que se vista la iglesia de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, esta es la descripción de lo que está ocurriendo en ese momento en el cielo, ¿cierto? Entonces es algo especial porque habla del lino fino que representa las acciones justas de los santos. Pero nosotros vamos a mirar que mientras esa gran fiesta está sucediendo en el reino de los cielos, en la tierra hay una fiesta sangrienta, porque es terrible lo que sucede, ¿cierto? El Espíritu de Dios, entonces, que Dios ha escogido, va a hacer algo terrible. Dios en ese momento, pero el Espíritu Santo va a describirlo a través de la Biblia, y esa descripción que el Espíritu Santo va a hacer de eso que va a ocurrir hacia el Armagedón, la va a hacer en 5 lugares diferentes de la Biblia. Uno de estos lugares lo encontramos en el libro de los Salmos, otro lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, otro lo vamos a encontrar en Daniel, en Joel, otro en Zacarías, y otro en el mismo libro de Juan, ¿cierto? Él escribe estas cosas y escogió a estos 5 autores para que ellos puedan darnos una descripción tremenda sobre esto. Por ejemplo, David, Salmo capítulo 2 del
del versículo 1 al 5 y el 9, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras, echemos de nosotras las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. La otra descripción que nosotros vamos a ver aquí es la de Isaías, por allá en el capítulo 34, en los primeros 6 versículos, que dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignación contra todo el ejército de ellas. Las destruirás y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán con la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera, porque en los tiempos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, llena de de sangre. La espada de Jehová engrasará esta grosura de sangre de cordero y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en bolsa y grande matanza en tierra de Edom. Isaías 34 del 1 al 6. La descripción también en el 63 de Isaías, que dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había comido. Los pisé con mi ira y los hallé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, y con mi ira hallé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. También en Isaías, también hay otra descripción que la vamos que dice así: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, venga todos los hombres de la tierra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, y diga el débil: fuerte soy. Estamos hablando en Joel capítulo 3 versículo 2 del 9 al 16, y dice: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes, despiertes en las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, y en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza del pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En Zacarías también dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En Zacarías 14, 23, 2, 3 y 12 dice: porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La batalla, y estará la plaga con que herirá a Jehová de los ejércitos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre los pies, y se consumarán de las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Dos descripciones de dos momentos, ¿cierto? Dentro de esta parte escatológica. Y ya Apocalipsis, mire la semejanza frente a todas estas
condenaciones que el Señor había dado, porque dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube unos sentados como semejante al Hijo del Hombre. Pero mire esto, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y en el templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y halló a gran voz, y llamó a gran voz, al que tenía la hoz, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en la gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar, el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salía sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Qué relación tan tremenda la que tienen todas estas profecías, muy parecidas, muy similares en su descripción frente a lo que sucedió en un momento, pero también es un reflejo. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando en el capítulo 61 de los versículos 1 y 2, en donde uno veía que parte se había dado de la profecía, pero que después venía el segundo cumplimiento y parecía que fuera una sola profecía? Pues así lo estamos mirando en las diferentes profecías de Isaías y de Zacarías, y al verlo en Apocalipsis vemos una descripción igual, o sea que ahí está tomada toda esta parte escatológica que va a ser reflejada hacia el tiempo escatológico del cual ya estamos hablando. Por eso ya en Apocalipsis 16 dice, y los reunió en el altar, en hebreo, que en hebreo se llama Armagedón, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16. Y también dice, entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y sus ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de sus bocas salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces estamos observando una descripción tremenda que nos está haciendo la Sagrada Escritura frente a esta batalla profética que desde el Antiguo Testamento ha sido descrita con palabras muy similares. Entonces vamos a mirar que esta guerra, que es conocida en las Sagradas Escrituras como la guerra de Armagedón, será una guerra grande, más grande que las descritas en el Antiguo, pues que las
precedidas en el Antiguo Testamento, más sangrienta, más vergonzosa, más blasfema de todas las que se ha podido describir en todos el Antiguo Testamento. Hay elementos negativos frente a esto, ¿no? Nos describe, por ejemplo, que Armagedón no es la misma que la invasión rusa que está escrita en Ezequiel 38. Por eso nosotros vamos a mirar que la invasión rusa procede del norte, pero Armagedón son las naciones que acuden de todas las direcciones. Lo otro es que Rusia va a invadir a fin de apoderarse de las riquezas de Israel, pero esta otra invasión es para destruir al Cordero y a su pueblo. Lo otro es que Gog dirige la invasión rusa, pero esta otra la dirige el anticristo. Entonces primero va a haber el Armagedón y ya después del milenio vamos a mirar que habla la Biblia de otra batalla que es conocida como Gog y Magog. Entonces no es la última descripción Armagedón que dice la Biblia. La última está escrita por allá en el capítulo 20, versículos 7 al 9, que no es dentro del tiempo de la tribulación. Muy bien, hay descripciones acerca de dónde va a ser la batalla. Hay algunos escritores, por ejemplo Hoyt dice lo siguiente: las asombrosas dimensiones de este conflicto apenas pueden ser concebidas por el hombre. El campo de batalla se extenderá desde Megiddo en el norte, que eso está escrito en Zacarías capítulo 12, 11 y en mismo Apocalipsis 16, 16. Entonces dice, se va a extender desde Megiddo en el norte hasta Edom en el sur. Entonces Edom también es descrito en Isaías 34:5 y también en 63:1. Estamos viendo una distancia de 1600 estadios aproximadamente, que son 320 kilómetros, y abarca desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta los montes de Moab, que están en el este, y más o menos es una distancia de 100 millas o 160 kilómetros, y comprenderá lo que es el valle de Josafat. Ahora, los llanos del Esdraelón, en el centro de toda esta área estará, en el medio de ella estará la ciudad de Jerusalén, según Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2. Muy bien, entonces sobre esta área se amontonarán los hombres sin duda, y él dice que serán 400 millones para el holocausto final de la humanidad, y los reyes acudirán con sus ejércitos del norte, del sur. Aquí está hablando de Gog y Magog, ¿cierto? Del este y del oeste. En este sentido, nosotros vamos a mirar que este valle, que es conocido como el Valle de la Decisión, y es un valle muy tremendo para la humanidad. Y entonces aquí está hablando del gran lagar, donde se vuelca la ira de Dios todo poderoso. Muy bien. Entonces, volviendo a Armagedón, vamos a mirar que hay 4 nombres involucrados en sobre la batalla de Armagedón, ¿cierto? Unos le llaman el valle, la batalla del valle de Josafat, el otro le llama el valle de Esdraelón, ¿cierto? Y también dentro de esta batalla están otros nombres como el Megiddo, ¿cierto? Que es un llano que está sobre el valle de Esdraelón, y Bosra, que es la ciudad de Edom al este del río Jordán y cerca a Petra. Muy bien, hay en estos lugares un registro en la historia de la iglesia donde hubieron encuentros militares. Por ejemplo, está la que describe Jueces 4:5, que es Débora y Barak donde derrotan a los cananeos. Bien, estamos hablando de la historia, no de la iglesia en sí, sino de Israel, pero que al verlo tenemos que ver con ciertos ojos, porque al mirar escatológicamente tendremos que observar lo que ha sucedido frente a esto en la escritura para dar una buena interpretación de estos lugares. Ahora, entonces estamos hablando de Débora y Barak, que derrotaron a los cananeos, ¿cierto? En este lugar estamos hablando de Gedeón, que derrota a los madianitas. Estamos viendo a los filisteos derrotar y matar a Saúl. Estamos viendo a David derrotar a Goliat, y estamos viendo un
rey egipcio, que cuando el rey egipcio mata a Josías por allá en el capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes. Entonces estamos mirando de estos 4 encuentros militares tremendos que suceden hacia esta batalla, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que dar la batalla de Armagedón, ¿cierto? ¿Qué es lo que trae que a estas naciones hasta el Armagedón, ¿cierto? Hay varias razones por las cuales se van a reunir ellas dentro hacia lo que es esta batalla. Y las razones por las cuales ellas se van a reunir, una es a causa de la soberanía de Dios. Porque aquí nos dice que Dios va a congregar a las naciones allí. ¿Para qué las va a congregar? Pues para destruirlas. Y dice destruirá y las entregará al matadero. Isaías 34:2. Las reúne a todas y las hará descender al valle de Josafat. Joel 3:2. Él dice en Zacarías 14:2, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Va a ser una forma también de que ellos, los judíos, vean la mano de Dios en su protección. Y también porque él dice, porque mi determinación es reunir las naciones. Más adelante dice, para derramar sobre ellos mi enojo sobre el ardor de mi ira. Sofonías 3:8. Y también en Apocalipsis 16:16 dice que lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, uno, a causa de la soberanía de Dios. Y están estos puntos. 2, debido al engaño de Satanás, porque ya lo hemos visto en Apocalipsis 16, 13 y 14, que hablan acerca de esos 3 espíritus inmundos que engañan a las naciones para llevarlas al Armagedón. Ese sería el segundo punto. El tercero es que es debido al odio que las naciones sentirán hacia el Señor Jesucristo, ¿cierto? Uno va a mirar en varios pasajes que enuncian ese odio diabólico trasladado a estas naciones. Otro es que las naciones van a ser, al ser dirigidas por el anticristo, se dan cuenta de que Cristo regresa inminentemente, entonces esto levanta en ellos esa posición. Muy bien, ahora ellos van a ser conscientes de lo que va a suceder en el monte de los olivos, en el descenso del Señor al monte de los olivos. Muy bien, entonces estas naciones no van a estar alegres del descenso de la venida del Señor a la tierra, y por eso ellas van a actuar de esta manera hacia el Señor y hacia su pueblo. Esa es la descripción en general que el libro de Apocalipsis nos da de esta batalla. Algunos de ustedes preguntarán, Pastor César, pero usted ¿por qué no directamente nos dice, por ejemplo, que la gran ramera, usted escribió posiciones que hay frente a la gran ramera, y por qué usted no dice que la gran ramera es la iglesia católica que está sentada sobre Roma? Porque la descripción de la ciudad que da Apocalipsis es directamente la gran ramera. Realmente, al referirse la Biblia a la gran ramera, no se refiere a un lugar en específico. Hay un lugar donde todos los reyes de la tierra han ido, y no puedo negar que es Roma. Pero también la Biblia describe un sistema religioso cuando habla de Babilonia como tal y de esta prostituta, y que los reyes, y no solamente los reyes de la tierra, sino que muchos se han embriagado de ellas. Y es un sistema religioso que no solamente maneja la tradición, también la manejan muchos hoy, porque se han envanecido, porque andan en busca de dinero, porque andan en busca de placeres, porque al paso que van pasando los tiempos nos vamos dando cuenta que muchos cristianos, iglesias, están teniendo en este último tiempo una unión ecuménica, en donde al mando de un concepto babilónico, un concepto de ramera, de prostitución espiritual, están haciendo alianzas todos juntos, y todos esta unidad entonces está hablando no de un lugar, no de una
iglesia, entre comillas, pues término iglesia, o un grupo, o una secta, o un determinado mover religioso, sino que estamos hablando de toda esta unidad que es peligrosa y que el enemigo lo está haciendo. Y por eso usted no es extraño que uno nota que ministros, comunidades, músicos y una gran cantidad de personas se unen en torno a lo que la Biblia describe de este ecumenismo, esta unión de las iglesias. Entonces, por eso no podría decir directamente que se refiere a una sola persona, sino que también se está refiriendo a todo un mover religioso, que es muy factible que a la luz de las sagradas escrituras es lo que está describiendo, es a una orientación que viene desde allá para todos estos grupos religiosos, no solamente a nivel del cristianismo, sino que estamos hablando de una gran cantidad de grupos que se unen frente a esta circunstancia. He hablado varias veces de lugares que se están levantando. Se habla acerca de, por ejemplo, hay capillas que con la ayuda de quien está al frente en Roma han sido levantados, y son lugares donde en cada esquina de aquellos templos hay una adoración a un Dios diferente, que no es el mismo Dios de la Biblia, y ya existen estos lugares, ya existen estos templos donde hay expresiones ecuménicas. Si tú entras a YouTube vas a encontrar que en los patios del mismo Vaticano todas las mañanas entonces se lee, por ejemplo, el Corán, se da cantado el Corán, y usted dice, Dios mío, pero como en un lugar de adoración, entre comillas, que se adora al Dios de la Biblia, se pueden adorar a dioses paganos. Entonces no es solamente un grupo como tal, sino que desde ahí hay una corrupción hacia muchos. Entonces no podíamos describirlo como el único grupo frente a esto, sino que todos los que caen en esa trampa están en esa parte y algún día perseguirán al Señor y todo lo que representa Dios. Entonces por eso no podemos quedarnos en una sola descripción.